¿cuál es el proceso para escriturar un departamento en México? ¿Cuáles son los documentos que necesito? ¿Cuánto tarda y cuánto cuesta? Amigos, ustedes saben que compré un departamento en los meses anteriores y ahora me toca escriturarlo. Así que qué mejor que preguntarle a un notario cuál es el proceso, qué documentos necesito, cuál es la información que se requiere, cuánto cuesta, cuánto tarda y en fin, muchas preguntas más que tengo acerca de este tema. Así que si tú también quieres saber estas respuestas, acompáñame, quédate todo el video. Bienvenidos a Mazatlán. Hola, ¿cómo estás? Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Luis Núñez y soy asesor de inversionistas inmobiliarios aquí en la ciudad de Mazatlán. El día de hoy no vengo como asesor, sino como cliente, porque yo también personalmente invierto en departamentos aquí en Mazatlán para ponerlos en renta vacacional o simplemente para especular con ellos, es decir, ganar plusvalía. Y el día de hoy me encuentro aquí justamente afuera de la notaría 248 para preguntarle a un notario algunas dudas que tengo acerca del proceso de escrituración, de los tiempos, de la documentación y principalmente del costo. Así que si tú también estás pensando en comprar un departamento o una casa o terreno en Mazatlán y tienes algunas dudas, seguramente este video te va a interesar. Amigos, si no conoces mi historia, te comparto un poquito para que tengas el contexto completo de este video. Hace 2 años di el enganche para comprarme un departamento en preventa aquí en Mazatlán, en un proyecto llamado Marina Cerritos. Lo compré, amigos, cuando no había absolutamente nada sobre el terreno, era literalmente tierra y nada más. Me animé, firmé contrato de promesa de compraventa, dimos el pago del enganche y fuimos dando pagos durante toda la obra. Afortunadamente, hace poco me lo acaban de entregar. De hecho, ya pasamos por el proceso de amueblado, decorado y estamos en este punto, amigos, donde ahora tenemos que pasar a el tema de la escrituración. Y esto es para que legalmente sea yo ya el propietario y tenga los papeles en las manos donde dice y avale que yo soy el propietario de este departamento. Así que bueno, sin más, ahora pasemos a la notaría para platicar con el notario y que nos resuelva todas estas dudas. Acompáñame. Ernesto, pues muchas gracias por recibirme aquí el día de hoy. Tengo muchas dudas acerca del tema de escrituración. Ahora que voy a pasar yo por mi departamento, quise aprovechar para compartirle también a la comunidad un poquito de las dudas que sé que también ellos tienen y me las hacen llegar día a día. Primero que nada, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado aquí de recibirte. Las dudas que tú tienes normalmente se comparten por todos los que van a pasar por esto por primera o segunda vez. Perfecto. Amigo, pues vamos a entrar directamente al tema. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿por qué es importante escriturar una propiedad? ¿O por qué debería hacerlo? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Cuáles son los riesgos? Mira, muchas personas que adquieren su primer bien inmueble, su departamento, terreno, casa, habitación, tienen un contrato preliminar, por así decirlo. Tienen a lo mejor un contrato de promesa de compraventa o un contrato de compraventa privado. En estos casos significa que todavía no se ha inscrito en registro público y que no se ha formalizado en escritura pública. Los riesgos, como dices, son, por un lado, que la compraventa, aunque ya existe en el mundo, solamente existe entre el vendedor y el comprador, es decir, entre tú y el desarrollador o el particular que te está vendiendo. Entonces, en el registro público, el dueño sigue siendo el que te vendió. Frente a terceros, él es el dueño. No quiere decir que no exista en el mundo ya la compraventa que tú hiciste con el que te vendió, pero quiere decir que no surte plenos efectos. Todavía falta un paso más para que sea perfecta el acto jurídico. Y este es formalizar una escritura pública. Pero, por ejemplo, si esa persona sigue en registro público como dueño y una persona cree, no, pues yo con mi contrato de privado de compraventa me quedo. Si así lo dejaras para siempre, el vendedor podría el día de mañana poner un gravamen, ¿no? Podría hipotecarla, podría también pues venderla a otra persona. ¿Por qué? Porque frente a terceros él es el dueño. Yo que me dedico mucho al tema de preventas, o que es mi especialización y la mayoría de mis clientes me compran en una preventa, para ponerlo con peras y manzanas, cuando uno entra y da el enganche y el apartado, haces un contrato de promesa de compraventa. Ese contrato no es el mismo tal cual que se utiliza para la escrituración. Entiendo que hay un contrato posterior que es el definitivo, o ese contrato de promesa de compraventa puede fungir o funcionar como el definitivo. El contrato de promesa de compraventa lo que establece es que se va a celebrar el contrato definitivo a ciertas condiciones. Se define cuál es el objeto, pues que el bien inmueble, se limita a cierto tiempo, establecen las cláusulas como esenciales, plazo, como dijimos, el tiempo, y que se va a pagar X cantidad y de cierta manera. Cuando se cumplen algunas condiciones o las condiciones que establezca el contrato, entonces ya podemos pasar al contrato definitivo, pero no sería exactamente el contrato de promesa, porque el contrato de promesa lo que dice es que se celebra el contrato definitivo. Entonces son dos contratos, por así decirlo. Son distintos, pero van a tener esencialmente las mismas cláusulas, las mismas obligaciones. Una pregunta muy recurrente de los clientes que tengo y en general creo que cualquier inversionista es: ¿los contratos de promesa de compraventa se pueden notariar? ¿Hay forma en la que yo con un desarrollador de forma privada haga un acuerdo, ese contrato,
venga contigo y me da alguna tranquilidad, ¿eso o no, o sí, o qué se puede hacer en esos casos? Buenas preguntas, ¿eh? Hay dos cosas que se podría pensar como notarial. Primero voy a empezar con una, es la que la ley no lo permite. No se puede ratificar firmas de un contrato de promesa de compraventa. Okay. A veces lo solicitan, sin embargo es ilegal, la ley dice que no se puede hacer. En la ley del notariado del Estado de Sinaloa tenemos una prohibición de los notarios de ratificar actos que se deban elevar a escritura pública. El contrato de promesa de compraventa sí se puede elevar a escritura pública. ¿Esa sería la forma de dar tranquilidad a un inversionista o no lo recomiendas o sí. ¿Cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que si bien se puede hacer, también tiene implicaciones fiscales desde un momento, por así decirlo, preliminar. Yo pienso que la seguridad jurídica en ese sentido nos va a hacer, uno, acercarse con un buen asesor. ¿Por qué? Porque un buen asesor les va a recomendar desarrollos de clientes que son institucionales, de clientes que tienen buena reputación, que seguramente van a entregar en tiempos, que van a entregar también las condiciones que prometieron. Eso es una muy buena seguridad, ¿no? A lo que entiendo, pero por interrumpirte, por favor. ¿Le otorgas más peso en temas de seguridad y tranquilidad para el inversionista? De ver a quién le está comprando, que la empresa es una empresa seria, todo ese, digamos, background del desarrollador, más que al tema de la firma como tal, de legal, la notaría. A ver, de alguna manera, sí, le pongo mucho énfasis a esto que mencionas. ¿Quién es mi asesor y a quiénes me va a recomendar, ¿no? ¿Qué opciones de mercado me va a acercar para que yo tome una decisión? Porque independientemente de qué podamos hacer los notarios o los abogados en términos de seguridad jurídica, lo último que quieres es estar en tribunales tratando de exigir, oye, pues es que no me entregó el departamento y ya pasaron 5 años y... Porque tú como notario dices sí fue el que firmó y sí fue lo que acordaron, pero de que eso suceda, tú no tienes nada que ver. Entonces, o sea, eso es más o menos lo que mencionas. Y ahora hago un paréntesis que está relacionado con la pregunta de hace rato, ¿no? El contrato, por así decirlo, de esta primera fase en la que estamos acomodando las cosas es temporal. O sea, nada más es en lo que podemos escriturar, en lo que podemos formalizar en la escritura pública. Porque eso sí termina siendo o cerrando el ciclo de lo que le va a dar seguridad jurídica a los clientes. ¿Cómo pondrías tú con peras y manzanas los pasos para escriturar una propiedad, al menos aquí en Mazatlán? No sé si sea diferente en otros estados de la República. ¿Cuál sería el paso 1, 2, 3? Primero te diría que en todos los estados va a ser un proceso similar, pero no idéntico. Van a cambiar algunos detalles. Ahora, acá en Sinaloa, yo estructuraría los pasos en 3. Lo primero sería conseguir la documentación y de manera paralela solicitar 2 o 3 cosas que van a tomar cierto tiempo. Estas son el avalúo y el certificado de libertad de gravamen, a la par de meter el aviso preliminar. Es muy importante meter el aviso preliminar, lo metemos nosotros los notarios. Perdón, ¿qué es el aviso preliminar? Justo, es una notificación que le hacemos al registro público y le decimos, sobre este bien inmueble, en nuestra notaría se está llevando a cabo una operación entre este comprador y este vendedor. Entonces, congela la propiedad para que no entre nada. Entonces, no te vas a tener sorpresas, por ejemplo, de que... ¿Alguien más está escriturando al mismo tiempo que yo? ¿Algo así? Sí, o sea, imagínate que yo pido un certificado de libertad, me dices, oye, voy a comprar esta propiedad, quiero saber si está grabado o no. Voy al registro público, digo, a ver, certificado de libertad, gravamen, te lo enseño y te digo, pues salió que está libre. Ok, de ahí a que escrituramos pueden pasar algunos días. Y al siguiente día alguien hipoteca y ya tiene un gravamen en la propiedad. Entonces esto no es obligatorio, pero es una buena práctica y todos los notarios hacemos eso. Entonces, bueno, certificado de libertad de gravamen y avalúo y aviso preliminar, y de manera paralela te vamos a solicitar cierta información para que vaya corriendo el tiempo en la que el perito nos dé el avalúo y el registro público nos emite el certificado de libertad de gravamen. ¿Cuánto puede tardar esta primera fase? Le pondría 1 semana y media, 2 semanas. Okay. A partir de eso, nosotros ya recabamos toda la información, fue proporcionada por el cliente. Sigue la segunda fase, que es firmar. Entonces, en la notaría nos vamos a ver cuándo agendamos la cita, la fecha de firma. Ese día ya tenemos todo listo, vienen las personas, firman, normalmente terminan de pagar o dependiendo de cómo van a ser las condiciones de
transacción y vamos a pasar a una siguiente fase que es pagar impuestos y derechos. Primero tenemos que pagar el impuesto que se llama ISAI, lo paga el comprador. Eso puede tardar también entre 2-3 semanas. A partir de eso podemos inscribir en el registro público. También ahí hay que hacer un pago. Después de que ya inscribimos al registro público, entonces nos van a entregar el testimonio, que es la escritura, con el sello de inscripción. Entonces va a decir, está inscrito en la sección 1 bajo el tomo tal y tal. Entonces nosotros ya le avisamos a nuestros clientes, vengan por la escritura. Todo el proceso puede tardar alrededor de 1 mes y medio o 2 meses. Hay ocasiones en las que puede tardar más, un poco menos. El paso de la firma como tal sí requiere la presencia del propietario, ¿no? Titular. Ese paso no se puede saltar o hacerlo en otra ciudad o hacerlo vía digital ahorita. Ojalá. No hemos llegado a ese punto en México, pues todavía. Bueno, en la Ciudad de México ya reformaron la ley Okay. y ya metieron un protocolo digital y firma para que se puedan hacer de manera remota. Aquí en Sinaloa todavía no, entonces hay que acudir a la notaría. Sin embargo, también existe la opción de acudir a través de un apoderado. Okay. O sea, que le otorgas un poder. No sé, si alguien está en Monterrey, se lo puede ir con su notario en Monterrey, firman el poder, nos los mandan para acá y aquí acude la persona que haya designado como apoderado. Personas que son mexicanas, viven en Estados Unidos y que a lo mejor no pueden tener la flexibilidad de estar aquí el tiempo que ellos quieran o el día que sea, ¿cuánto tiempo tienen ellas para venir a firmar físicamente? Por un ejemplo, iniciaron el proceso de trámite, mandó documentación, tú avisaste a registro público, está lista para la firma, ¿cuánto tiempo los puedes esperar para que vengan a firmar o cómo funciona eso? Una de las cosas que nos va a definir un poco los tiempos es el tema del aviso preliminar, ¿no? Porque ahí nos da seguridad jurídica de que nos van a entrar nuevas operaciones. Ese aviso dura 1 mes, se puede prorrogar por otro mes y si no, pues metemos otro. En teoría puedo estar prolongando el tiempo y no pasa nada, pero pues en términos de logística, de organizarnos, nosotros con cierta seguridad podemos decir, ya nos entregaron la documentación, ya solicitamos el avalúo, el certificado de libertad de gravamen y dimos el aviso preliminar, entonces podemos estar pensando en que a partir de tal fecha podemos firmar. Okay. Entonces nosotros les avisaríamos con tiempo de a partir de tal fecha cuando las partes puedan. Para que se programen con sus vuelos y demás. Exactamente. Estoy pensando aquí en mis clientes, en varios de ustedes. ¿Qué pasa cuando esa persona vive en Estados Unidos, es mexicano, pero no puede venir por X o Y en los próximos 6 meses? Pero se tiene que escriturar. ¿Puede poner un apoderado? ¿Tú le puedes dar el poder para que esa persona firme, aunque esa persona de Estados Unidos no venga para acá? O sea, tiene que venir para decir, quiero que esta persona sea quien firme y luego venir contigo. ¿Cómo funciona el tema del apoderado? Realmente sencillo. Okay. Puede, por ejemplo, ir a un consulado allá y otorgar un poder en un consulado en Houston o donde estén. Okay. También pueden firmar un poder y acudir ante un notario en Estados Unidos y ese documento se tendría que traducir y apostillar o legalizar y nos los mandan. Entonces no tendría que acudir aquí personalmente. Lo puede ser en Estados Unidos y luego darle validez en México. Va a tener validez acá. ¿Y el apoderado puede ser quien sea o tiene que ser familiar directo o algo así? ¿O puede ser un amigo, vecino, primo, lo que sea? Sí, puede ser una persona que pues, tengan confianza, ¿no? Mayor de 18 años, imagino. Mayor de 18 años. Amigo, ¿puedes explicarle a la gente cuál es la diferencia cuando compra un mexicano en el tema de escrituración Claro. a cuando compra un extranjero? Porque a lo mejor son personas de padres mexicanos, pero que no tienen todavía la ciudadanía o la nacionalidad. Sí. Y son americanos. ¿Les conviene comprar como americanos? ¿Es mejor sacar, digamos, el pasaporte mexicano y luego comprar como mexicanos? ¿O qué diferencia hay? En la Constitución tenemos un artículo que restringe la capacidad de extranjeros de adquirir dominio directo sobre bienes inmuebles, ¿no? Está en el artículo 27 de la Constitución y después manda la regulación a la ley de inversión extranjera. Pero en resumen lo que dice es que los extranjeros cuando quieran adquirir bienes inmuebles dentro de cierta zona, que le llaman zona restringida, que son 100 kilómetros en la frontera y 50 de las costas, o sea, Mazatlán está dentro de la zona restringida, lo tiene que hacer a través de un fideicomiso. Y el fideicomiso es un contrato en el que vamos a tener 3 partes. Una parte es la que afecta el bien al fideicomiso, la otra parte es la que lo va a administrar, va a ser dueña formalmente, y la tercera parte, que es el adquirente, el comprador, supongamos El cliente. el cliente, el extranjero, va a tener los derechos de uso y goce del bien inmueble. Tú eres dueño, pero en el papel no puede aparecer tu nombre, ¿no? Exacto. Pero tú eres el dueño. Pero el chiste es que los extranjeros van a poder hacer casi lo mismo que un mexicano, que es
usar el bien, rentarlo y tener el dinero de las rentas y venderlo cuando quieran. Incluso venderlo, y tienen el derecho de usar la exención del ISR sobre casa habitación. Ok, también. Que son un poco más de 5 millones. Los mismos derechos básicamente que un mexicano. La única diferencia es pasar por este proceso de un fideicomiso. Y tienen más diferencias. Por ejemplo, una es que, pues como vamos a involucrar a un tercero, pues va a costar. Hay que pedir un permiso que cuesta, hay que pagarle a una institución financiera que normalmente es un banco, también cuesta. ¿Es un costo de una vez o es un costo que pagas año con año como manera de renta o de impuesto? Ambas. Es un costo que inicialmente es un poco más alto, que podría ser, voy a poner números redondos, pero supongamos entre 50,000 y 70,000 pesos. Después va a tener una anualidad que puede ser estoy inventando un poco, pero 350 a 600 dólares. Entonces, sí tiene este costo asociado. ¿Cuánto más tiempo puede tardar con un extranjero comprar un inmueble? Yo creo que la firma, nada más para firmar, 1 mes y medio, 2 meses. Puede ser menos, sí, pero no es algo... Porque hay otros factores. Uno, que hay que pedir el permiso de relaciones exteriores, que tarda, además de todo lo demás, y hay que llenar muchos formatos, información con el fiduciario, y el contrato es un contrato de fideicomiso, entonces va a haber una parte adicional y son contratos un poquito más complejos, por así decirlo. Entonces vamos a tardar un poco más. Pero no es nada del otro mundo, es algo que se hace muchísimo en Mazatlán porque hay mucho extranjero que compra aquí propiedades. Simplemente comentarles que es algo más tardado y hay un costo adicional para estas personas. Exactamente, y también añadiría yo algo. Para mí, adquirir a través de un fideicomiso aquí en México es igual de seguro que, no sé, la adquisición de un bien inmueble, una propiedad, ya sea en Canadá, en Estados Unidos o en Europa. Okay. O sea, es seguro, es la manera como se hace acá, si estás dentro de la zona restringida, y pues sí, como dices, tiene un costo asociado y sí le vamos a aumentar 1 o 2 meses a los tiempos. Hablamos ahorita de los pasos, tú mencionaste de 3 pasos. Uno era el tema de documentación y lo de dar el aviso que me comentaste al registro público. ¿Qué documentación se necesita o qué me vas a pedir para poder escriturar mi departamento? Te vamos a pedir la identificación oficial de las partes, las constancias de situación fiscal, el antecedente, que el antecedente es la escritura de propiedad, si la propiedad está dentro de un régimen de propiedad en condominio, y de alguna manera las transacciones que se hace es que te las dan ya al corriente. Entonces tenemos que estar al corriente de los pagos de agua, tenemos que estar al corriente en caso de que aplique cuotas de mantenimiento, y al corriente del pago del predial. ¿Por qué? Porque pues, tú cuando estás comprando ya quieres tener como seguridad de que estás comprando y sin deudas. Sin deudas, y no de que compré yo y debes agua o debes luz. Debe 100,000 pesos de agua, ¿no? Que en el tema de preventas, al ser un desarrollador, por lo general ellos designan a una persona encargada porque escrituran muchas unidades al mismo tiempo, ¿no? Entonces casi siempre ellos tienen esa documentación y de parte del cliente o del comprador, en estos casos sería básicamente sus datos generales, su identificación, y no hay mucho más, ¿no? O sea, por lo que entiendo, a diferencia, me imagino, cuando le compras una casa a un particular, donde mejor el asesor inmobiliario o el dueño de la casa tienen que meter más mano, ¿no? Me imagino en esos casos, o no sé tu experiencia con desarrolladores. No, completamente. En este caso el comprador, pues no, él no va a tener posibilidad de obtener el antecedente, todas esas cosas van a estar a cargo del que vende. Si es un desarrollador y en preventa, ya lo tienen todo organizado, ¿no? Como bien dices, vamos a solicitar las generales. Las generales son cierta información, fecha de nacimiento, ocupación, estado civil. Esa información nos las pueden mandar por WhatsApp, pueden decir por teléfono. Nosotros también les podemos enviar un link en donde se abre una pantallita y ustedes las llenan y nosotros vamos registrando eso. Ahí mismo también nos pueden enviar la documentación que nos vayan a hacer llegar, ¿no? La constancia de situación fiscal y la INE en el caso que estamos platicando. Es una plataforma donde tú cargas la información, tanto de archivos como texto, los generales, sí. Y entonces así el cliente no te anda enviando WhatsApps o correos o traértelo físicamente aquí, ¿no? Claro. Agiliza, me imagino, mucho el proceso para ustedes. Sí, aunque nosotros felices de adaptarnos a como el cliente prefiera, ¿no? Muchos clientes prefieren traer las cosas en físico, otros dicen, yo nunca reviso el WhatsApp o nunca reviso el correo. Yo no entro a internet, ¿no? Sí. Esa cosa es del diablo. Pero bueno, por lo menos tenemos las opciones y como se le facilite más al cliente, nosotros todo bien. Amigo, mencionaste ahorita el régimen de condominio, que es unas palabras que escucho muy frecuentemente con las entregas de proyectos de preventa. Sí. Porque muchas veces pasa, y esto me ha tocado ya en innumerables ocasiones con clientes míos, que el proyecto está listo, físicamente ahí está el departamento, el edificio, pero nos dicen
no está listo el régimen de condominio. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tarda? ¿Quién lo expide? ¿Y por qué es tan importante para ustedes ese documento? Creo que es muy importante en dos sentidos. Uno, en que va a establecer las reglas de las propiedades comunes en las que más de una persona va a tener un derecho de copropiedad. Como fraccionamientos o cotos o Exacto. edificios de departamentos donde viven muchas personas bajo unas mismas reglas. Exacto. Entonces también va a establecer las reglas de convivencia. Es bien importante para los clientes saber, por ejemplo, cuál es el perfil de desarrollo, ¿no? Lo que queremos evitar aquí es no tanto las reglas de que si a la alberca se puede entrar a las 8 de la mañana o a las 9, pero sí si permite renta vacacional o no. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una inversión y estoy pensando en renta vacacional y de repente resulta que no es renta vacacional, pues ahí puede haber un problema. Viceversa lo mismo. Si yo quiero adquirir una propiedad para hacer un cierto tipo de uso o estoy pensando en también ponerla en inversión, pero que no esté entrando, no tenga tanto movimiento, esas cosas van a importar. En relación a cómo se tramita el régimen de propiedad en condominio, hay varios requisitos. Los gestiona el desarrollador de la mano con la notaría y tienen que tener muchas cosas como la autorización, la fianza. Normalmente es cuando ya está construido todo o casi todo el edificio. Una razón es porque pues, hay que emitir claves catastrales y a partir de que se emite pues, hay que pagar impuestos de predial. Okay. Esa es una de las razones por la cual no siempre terminen de construir y ya lo tienen. Okay. Y la otra es porque pues toma un poquito más que una sonrisa al hacer el régimen. No nomás es como las reglas, la convivencia, sino el tema de las claves catastrales. Y muchas autorizaciones. Y que no depende muchas ni del desarrollador ni del notario que esté el documento listo, ¿no? Depende de terceros, municipio, catastro. Hay más partes jugando en ese juego. Exactamente. Perfecto, amigo, todo entendido hasta ahorita. Me gustaría preguntarte, lo importante es ¿cuánto me va a costar escriturar mi departamento? La respuesta corta es entre 5 y 7% del monto de operación. Okay. Y ahora lo vamos a desglosar. Podemos ver los costos que tienen dos grandes rubros. Uno son los gastos y el otro son los honorarios de la notaría. Los gastos, vamos a decir que está compuesto por impuestos sobre transmisión de bienes inmuebles, el ISAI, y eso es el 2.2% del monto de operación. El segundo gasto relevante ahí son los derechos de inscripción al registro público, que es cerca del 0.83. Okay. Entonces, si sumamos el 2.2 con el 0.83, 3%. vamos a decir que ya tenemos el 3%. ¿Qué otros gastos relevantes tenemos? El único, yo diría, es el avalúo. El avalúo también tiene un arancel, depende un poco del monto de operación, pero podemos pensar que hay avalúos entre 3,500 pesos hasta 15,000 dependiendo del monto de operación. Y otros gastos, dentro de otros gastos ya son cosas menores. Vamos a englobar certificado de libertad de gravamen, el aviso preliminar, el traslado. En algunas operaciones también, por ejemplo, el cálculo de impuestos. Cuando tenemos una operación que es muy compleja, que hay sucesiones y que hay distintas partes y cosas, podemos pedir una opinión de un tercero experto para que haga el cálculo de los impuestos, ¿no? Ahí también lo podemos meter, pero no son gastos así muy considerables. Entonces, todo eso, vamos a decir que es el 3 y piquito por ciento, del 5 a 7 que dijimos inicialmente. El restante serían los honorarios de la notaría. Eso es cómo se calculan. Nosotros tenemos un arancel. En cada estado de la República tienen un arancel distinto. Se va actualizando de manera anual, está calculado con base en las sumas. Nuestro arancel a grandes rasgos, vamos a decir que tiene ciertos brincos, por ejemplo, 500,000 pesos, en 1,000,000 de pesos, en 2 millones de pesos. Estoy entendiendo bien, dependiendo del valor de la propiedad o el valor de escrituración de la propiedad, puedes cobrar cierta cantidad. O sea, va como por una tablita más o menos, algo así, ¿entiendo? ¿Funciona? Sí, perfecto. Y esa cantidad, para que los clientes la entiendan, van a decir, ok, ¿cuánto representa los gastos de escrituración totales si mi monto de operación es X? Entonces dicen, ok, de X, el 3 punto y piquito son derechos, impuestos y otros gastos. Es para el gobierno, básicamente, ese dinero. Y lo otro es para la notaría. Porque hay como un concepto de que me va a costar un 5%, por un ejemplo. Sí. Entonces, cuando uno hace el cálculo, pues no siempre da el porcentaje que uno trae en mente, puede salir más o puede salir menos, Sí. porque no es un porcentaje como tal, ¿no? O sea, hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Sí.
y al final por eso manejan un rango, ¿no? Que por lo que entiendo, sí varía mucho de estado a estado. O sea, yo he encontrado clientes que me dicen, oye, es muy barato escriturar en Mazatlán, y hay clientes que me dicen, se me hizo muy caro escriturar en Mazatlán. Entonces me imagino que tiene que ver por el arancel a lo mejor de los honorarios en diferente parte de México. Sí. ¿Tú crees? ¿Puede ser? Que yo creo que, para ser un franco, el arancel en Sinaloa se tiene que actualizar. No en función de a ver quién cobra más, sino en función de que sea algo proporcional, que no impacte de manera negativa en el comercio, en las operaciones, ¿no? Que sea algo justo y que vaya incrementando en la medida que el monto de operaciones es mayor. Amigo, me encantaría que me hicieras una cotización de mi departamento. Te pediría que me envíes ahora sí el link para enviarte la documentación necesaria que me platicaste. Y me encantaría compartir con todos ustedes un segundo video donde analicemos a detalle el tema de los impuestos. Ahorita mencionaste el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, mencionaste el tema del avalúo. Entiendo que hay varios tipos de avalúo también, que no siempre el valor a lo mejor de mercado termina siendo el valor del avalúo catastral. Entonces sí, eso me encantaría porque es un doble clic muy a fondo, muchas cosas más técnicas de lo que hablamos el día de hoy. Y me encantaría que la gente conociera de eso para cuando pasen por su proceso de escrituración entiendan y sepan leer una cotización de una notaría. ¿Te parece bien si hacemos eso? Encantado, hagámoslo. Va, perfecto. Aquí dejamos el video entonces. Tengo que pasar ahorita por mi hija a la escuela, por eso me retiro. Pero muchas gracias, Ernesto, por tu ayuda, por tu respuesta. Me ayuda mucho a aclarar muchas cosas y estoy seguro que a la gente también les va a encantar conocer y saber más acerca del tema de escrituración. Luis, nosotros felices de recibirte y esta es tu casa. Gracias. Hagámoslo. Te mando el presupuesto. Perfecto. Nos vemos entonces en el siguiente video. Amigo, muchas gracias.